Y llegó el momento que muchos estábamos esperando, que es la presentación de la cantante y compositora Putri Ariani, que la pasa directo a la final del programa America Got Talent. En tan solo 6 horas, el vídeo tiene un apoyo de más de 1.200.000 views. Y si tenemos en cuenta la cantidad de views que ha generado Putri Ariani durante todo su concurso, creo que el ganador de esta edición ya tiene nombre y apellido. Vamos a ver qué tal lo ha hecho. Vale, los primeros segundos de canción que inicia con una breathy voice, con bastante agilidad, una voz bastante liviana, no cabe la menor duda que tiene muchas cosas a favor. Tiene a favor que es músico, tiene a favor que es compositora, tiene a favor que tiene una voz fabulosa y tiene a favor una historia. No se puede negar a esta altura del partido que las historias que nos acompañan de nuestra vida también hacen que la balanza se decante por un participante o por otro participante. Esta es la pura realidad de los talent shows. A favor de Putri tengo que decir que además de tener su historia, es muy talentosa. ¡Ay! Me encanta esta canción. No more of your darkness. Suave. On my pictures. Me gusta la forma de masticar las palabras que tiene. Tiene unos armónicos bastante ricos en la voz. Puede ir cambiando y modulando esos matices de la voz a una voz como mucho más estridente, a una voz como mucho más suave, con muchísimo aire. Además de tener cierta agilidad vocal melismática. Tiene bastante gusto, inclusive para el piano. Tiene muchísimo gusto para tocar, ¿eh? Seem to fade to black and white. I'm growing tired. Utiliza flips en algunos pasajes de la voz. And time stands still before me. Close the door. Fíjate cómo activa ese twang oral de la voz, le da un belting. Close the door. Door. Esto sí es un belting y es un si bemol de la cuarta octava. And left me blinded by the light. Este tipo de riffs le salen nota por nota. Esta es una inflexión que se le da pues muy bien. Don't let the sun go down on me, yeah. Hay cierta diferencia a cuando uno está cantando solo en un piano, toda la atención está centrada en ti, a cuando de repente se abre el plano y aparece un coro detrás, ¿no? Es más espectacular y lo que se busca en este caso es un número redondo, un número espectacular, un número que te deje ¡wow! El coro pues levanta la actuación. Although I search myself, it's always someone else I see. I just allow Ay. a fragment of your life. Además también ayuda que la puesta en escena ha sido bonita, ha sido brillante, se ve como de repente como si fuera agua, como si ella estuviera flotando con el piano en una base de agua, ¿no? Además de toda la parte de glitters, ¿no? De brillos que le ponen, ¿no? Aquí hay un trabajo de querer resaltar con efectos visuales todo lo que está pasando en el escenario y todo suma. Estas son cosas que van sumando a la interpretación. To wander free. Lleva la canción a su propio terreno, tiene buena facilidad para la improvisación y para hacer pues sus propios arreglos de las canciones. Además le ayuda que ella misma es músico, es compositora, o sea que tiene mucho oído musical. By losing everything, it's like the sun going down. Sun going down. Ves aquí en algunos pasajes, algunos riffs no tienen claridad. Sí tiene una laringe bastante liviana y esa tendencia a hacer melismas, pero no tienen la perfección, no tienen mucha precisión.
Tiene precisión en algunos pasajes, pero no en todos. Sun going down, I know the sun. Vale, tiene una cosa Putri cuando hace voz de cabeza. Cuando hace este fa de la quinta octava, fíjate que ella sostiene la voz de cabeza, pero cuando llega al final, tiene este que yo le llamo vicio vocal, que es dejar caer la nota. ¿Vale? Esto lo hace cuando tiene que sostener determinadas notas en voz de cabeza, cuando llega pues a notas como un fa, como un sol, como un la, notas más altas en voz de cabeza. Eso se llama vicio vocal, es una forma de interpretarlo que perfectamente se pudiera cambiar, porque esta forma de tirarlos, al menos a mi modo de ver, ¿no? La forma de tirar estos finales en realidad no queda bonito, hubiera sido mucho mejor, la hubiera sostenido hasta el final y lo hubiera vibrado. ¿Ves? Aquí falta precisión. Sí hace melismas, sí tiene una voz muy bonita, pero en este caso la transición entre las notas no ha sido limpia, es una transición sucia. Es decir, cuando uno hace un riff o cuando uno hace un run, lo que se espera que es que la nota sea precisa en todo ese pasaje, en todo el run o en todo el riff, ¿no? En este caso se come notas o pues salen sucias, no sale claro. I just allow a fragment of your life. En este caso ha sido limpio el melisma, ¿ves? Depende, tal vez sea ágil en melismas que son descendentes y no se le den tan bien los melismas que son ascendentes. Es que cada uno tiene pues sus fuertes, ¿no? En este caso, sí, ha faltado un pelín de rapidez al melisma, pero sí lo ha hecho claro, nota por nota, ¿no? It's like the sun going down. Personalmente me gusta más cuando la mantienen cantando de repente al final de la cuarta octava o durante la cuarta octava. Me parece una voz súper rica en armónicos, me parece una voz muy bonita cuando la están manteniendo pues cantando en estas tesituras donde ella se puede manejar en un belting potente, ¿no? On me. ¿Te das cuenta? Es el vicio vocal del cual les hablo. Esto es un final de una canción. Para el final de una canción, tú no puedes dejar caer una nota de esa manera. O sea, la tienes que mantener y la tienes que vibrar hasta el final, ¿no? Si has hecho esto de pasarla a la voz de cabeza y hacer este Fa 4, continúa hasta el Fa 4 hasta el final, porque es el punto final de la canción, es lo que todos vamos a recordar, ¿no? El final de la canción. Entonces, ¿qué pasa? Le quita la explosividad a la canción haciendo esto. Thank you. Putri Ariani. Bueno chicos, tal y como les decía en la intro del vídeo, este concurso, esta edición ya tiene nombre y apellido y para mí la ganadora de la edición va a ser Putri Ariani. Es una chica muy talentosa que puede llegar a dar mucho, hace sus propias composiciones, es decir, que tiene muchísimo más por dar, que tiene muchísimo más por sacar y por supuesto nos gusta alguien que se lo merezca, alguien que sea realmente talentoso y me parece que Putri pues cumple todos esos factores. Así que espero que les guste la técnica reacción. Contarme en los comentarios qué opináis al respecto de esto. Un besito muy grande para todos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!